Les saludo en el nombre de Jesús a cada una de las personas que me pueden escuchar en esta noche, agradeciendo a Dios infinitamente la oportunidad de gozar de la vida y también esta gran oportunidad de predicar su palabra. Es un privilegio para mí, así que infinitamente agradecido con Dios. Espero se encuentren bien al igual que sus familias. Con la ayuda de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, estaremos tratando el tema hoy, Dios no ha terminado contigo. Quiero elevar unas palabras de oración en agradecimiento a mi Señor y también pidiendo su respaldo, sea Él hablando a través de mi vida, sea Él hablando a ese corazón necesitado, a ese corazón sediento. Así que si allí donde está puede inclinar su rostro, hágalo conmigo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, Rey y autoridad de parte del cielo. Tú eres Dios en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Tienes dominio sobre todo, oh Señor. En esta noche, Señor, agradezco infinitamente tu misericordia extendida hacia mí, Señor Jesús. Grande y poderoso eres tú, oh Dios. Agradezco, Señor Jesús, el privilegio de poder predicar tu palabra. En esta noche me pongo en tus manos para que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, hablando a través de mis labios, Señor. La palabra que tú pongas en mi boca, Señor Jesús. Simplemente quiero ser ese vaso que tú uses para honra y gloria de tu nombre, Señor Jesús. Hay alguien que necesita escuchar este mensaje en esta noche, oh Dios. Tú conoces su condición. Yo te ruego seas tú hablando tu palabra. Úngeme, Señor Jesús, dame poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar lectura en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 14 y verso 15. Libro de Jueces, capítulo 6, verso 14 y verso 15. Saludando de manera especial a un gran amigo, a mi hermano Alejandro Ciro. Que el Señor le bendiga grandemente a él, a su familia. Me voy a tomar lectura que en el nombre de Jesús dice así. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Amén. Reitero nuevamente el tema que estaremos tratando bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios no ha terminado contigo. Bueno, y a manera de introducción quisiera decir que en la cotidianidad, en el trajinar de la vida, no a cristianos o creyentes en Dios como a no cristianos, que vivimos situaciones y en ocasiones se hacen repetitivas a tal punto que se puede llegar a una frustración, de tal modo que la persona ya ni siquiera le ve sentido a la vida, ya no hay esperanzas en él. Al parecer ya todo está perdido, no hay nada que rescatar. A tal punto que mucha gente llega a quitarse la vida. Pero es precisamente por esa situación, porque ocurre una frustración donde la persona cree que ya no puede alcanzar sus sueños, que ya no vale la pena seguir luchando, que no hay nada por qué luchar. Constantemente se vive esto en el mundo. Como dije ahorita, esto le sucede a cristianos, a no cristianos, a todos.
Y esto, pues de alguna manera genera esa sensación de ya no seguir, de ya no querer seguir de pronto con ese anhelo que se tenía, porque ya no se le ve sentido, no vale la pena ponerle esfuerzo a ello, porque ya no se ve esperanza, no se ve qué rescatar de allí, se pierde todo sentido de la vida o de querer alcanzar ese sueño, esa meta, ese logro. Y entonces viene a pasar que lo que antes era una motivación para seguir, simplemente ha quedado en nada, ya da igual. Y yo sé que han experimentado esto en algún momento de su vida. Y son tantas cosas que se vienen y como digo, a veces de manera consecuente, una tras de otra, situaciones y situaciones que en ocasiones ni logramos entender qué está pasando. Pero son cosas que suceden, son cosas de la realidad, de la vida. Y bueno, allí donde estaba tomando lectura, los que conocen ese pasaje de Jueces capítulo 6, el pueblo de Israel venía atravesando una situación bastante compleja. Y inicié haciendo esta introducción precisamente para que podamos entender lo que estaba pasando allí. Por eso para que podamos obtener la enseñanza que quiero transmitir bajo la guianza del Espíritu Santo. A veces se leen los pasajes bíblicos, pero no se estudian. Y en este caso, estudiar es diferente de leer. Por eso esa historia la conocen algunos, pero no sé si de pronto la han estudiado, porque cuando se estudia se detallan cosas que nos ayudan a entender. Y por esa razón quiero parafrasear un poco qué estaba ocurriendo allí. Y bueno, inicialmente el texto o el narrativo bíblico dice que el pueblo de Israel de alguna manera estaba sufriendo el castigo de su pecado. Dios los había entregado en manos de los madianitas, un pueblo pagano, pero Dios los había entregado en manos de ellos a causa del pecado de Israel. Y estaban sufriendo en gran manera. El pueblo de Israel por generaciones ha sido un pueblo agricultor. Gran parte de su economía se basa en la agricultura. Y sucedía que ellos sembraban sus cultivos. Y con esto, todo lo que requiere, el cuidado que requiere, la atención que requiere para que un cultivo llegue a dar fruto, a ser productivo. Y la gente que conoce el campo, y bueno, creo que no es necesario haber trabajado en el campo para saber esto, que se hace una siembra y no de un día para otro está dando fruto. Esto requiere de un tiempo, requiere de esfuerzo de alguien que esté allí cultivando, podando, quitando la maleza. Se requiere de este trabajo para posteriormente cosechar el fruto del arduo trabajo, del esfuerzo. Por eso quiero que me preste atención. Entonces Israel estaba haciendo esto. Sembraba sus cultivos, que era muy común allá los higos, las olivas, las vides. Y ponía esa atención, ese esfuerzo, ese empeño para que esos cultivos produjeran, porque de alguna manera representaba el sustento de cada hogar, de cada casa, de cada familia. Pero sucedía que como Dios los había entregado en manos de los madianitas, cada vez que había cosecha, pues los madianitas venían y atacaban al pueblo de Israel, despojándolos de ese fruto que con tanto esfuerzo anhelaban recoger. Entonces ese era el panorama que se estaba viviendo.
alguien que ponía su empeño, su esfuerzo, su trabajo en una siembra, en un cultivo, esperando recibir de allí. Pero sucedía que al pasar del tiempo y cuando se llegaba el tiempo de la cosecha, se quedaba con las manos vacías. Y puede que te haya tocado vivir esta experiencia, haber puesto tu empeño en algo, en una meta, en un logro, haber puesto tu esfuerzo, tal vez gastado dinero, esperando recoger un fruto de allí, esperando recibir esa recompensa de tan arduo esfuerzo. Y finalmente, a lo último te quedas con las manos vacías, porque en ocasiones ni entendemos qué pasó, que de un momento a otro simplemente no tuvimos lo que esperábamos. Y esto es frustrante, como lo decía hace un momento. A la persona se le van las ganas de seguir luchando, de seguir trabajando, porque pareciera ser que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que yo trabaje y me empeñe y me esfuerce si finalmente no recibo nada? Pareciera no tener sentido. Por eso en la introducción decía lo que decía. Vivimos este tipo de experiencias que nos frustran. Y ya no se quiere seguir, ya no se quiere continuar porque no se le ve sentido a seguir. No se le ve sentido a seguir poniendo nuestro empeño, nuestra fuerza en algo que finalmente no conseguimos nada. No tenemos lo que queremos. Y este tipo de experiencias es muy común en el mundo hoy, incluso dentro del cristianismo. Por eso hacía la aclaración, que esto sucede tanto a cristianos como a no cristianos. A veces se ven personas creyentes en Dios que ya no quieren seguir, pero es por esa razón, porque han puesto su esfuerzo por alcanzar una meta, un logro, y parece que no reciben la recompensa de ese esfuerzo. Entonces estoy hablando de situaciones reales, de situaciones que nos acontecen. Estoy hablando de la vida real. Entonces Israel estaba viviendo esto, lo que representaba su economía, lo que representaba el sustento para su familia, para su hogar, para sus hijos, para su casa. Supongamos que una siembra que a los 8 meses de cosecha, esto es una suposición, usted durante 8 meses trabajando la tierra, preparando la tierra, estar al pendiente, al cuidado, poniendo atención de que no falte nada, porque usted tiene su esperanza que va a recibir de ese fruto, porque bien que se ha esforzado bastante, se ha esmerado esperando el fruto, esperando la cosecha, pero de la nada aparece otro y se lleva el fruto. ¿A quién le quedan ganas de volver a sembrar? Y aún la situación era más grave. Por eso decía ahora que se vuelve en ocasiones repetitivo. Vivimos una experiencia y consecuente a esa otra y otra, que uno se pregunta, ¿qué está pasando? Porque a Israel no le pasó una vez. Iban 7 años en esa misma condición. 7 años. Es más, si uno analiza el texto bíblico y lo detalla, dice que el ejército de los madianitas que venía eran como langosta que devastaban la tierra. O sea, no dejaban nada. ¿Qué eran lo que hacían los israelitas? Cuando se daban por enterado que los madianitas venían, alcanzaban a recoger lo que podían y lo guardaban en cuevas, en cavernas, para de alguna manera tener un poco de sustento para sus hogares. Porque cuando Dios llama a Gedeón en el capítulo 6 de los jueces, esto es lo que Gedeón está haciendo, guardando el trigo para que cuando los madianitas vinieran, él poder tener algo de sustento para su casa.
No había nadie que pusiera la cara, nadie que animara al pueblo a pelear por lo que era de ellos. No se levantaba un líder. Es que no nos dejemos robar, es que organicémonos, vamos a pelear por lo de nosotros. No había nadie. Todo el mundo estaba asustado. Todo el mundo estaba temeroso, tenía miedo. Todos se escondían. Y son situaciones donde parece que todo ha terminado. Que ya no hay nada que hacer. Porque se pierde el ánimo. Ya no se quiere seguir. Ya se da todo por perdido. Parece que no hay nada que rescatar. Ya ellos se entregaron al dominio de los madianitas. Pero Dios llama a un hombre que pareciera ser que si alguien lo viese por las declaraciones que él da, y de seguro que también tenía miedo. Pero más adelante la conversación que Gedeón tiene con Dios, pues uno dijera, yo no pongo mi esperanza en esa persona. Porque cuando Dios lo llama, y de hecho hace algunos años estudiando este pasaje, a mí me llamó mucho la atención eso, que Dios llama a Gedeón varón esforzado y valiente. Pero como yo venía estudiando el capítulo desde atrás, pues yo no veía por ninguna parte a Gedeón ni esforzado ni valiente. Pero así fue como varón esforzado y valiente. Y esto lo que está diciendo es que aunque en ese momento Gedeón estaba temeroso, porque incluso como hice mención hace un momento, estaba guardando el trigo para que no se lo llevaran. Pero el propósito de Dios no había terminado con él. Pareciera ser una persona que nadie quisiera poner su esperanza en él. Hasta el que nos va a representar. No. Pero Romanos 4:17 dice que Dios ve las cosas que no son como si fuesen, como que si ya estuviesen hechas. Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Por eso hay una cantidad de personas, de jovencitos, jovencitas, hermanos, hermanas, que de pronto si alguien los ve, dice, pues allí no hay nada, ahí no hay un talento, no hay un liderazgo, no hay nada allí. Pero seguramente Dios está viendo lo que nosotros no vemos, porque Dios ve las cosas que no son como si fuesen. El propósito de Dios no había terminado con Gedeón. Gedeón venía de una familia pobre. Y de hecho cuando Dios le hace la invitación a que él sea el líder, ese líder que no se había levantado, Dios lo tomó a él. Y por las palabras que él dice, tal vez no habían características de un líder en Gedeón. No habían cualidades, tal vez no habían capacidades, según lo que él expresa. Porque, y quiero resaltar aquí que eso lo dice él mismo, Gedeón mismo está hablando de él. Porque en ocasiones se puede llegar a ver uno mismo de esa manera. No, Dios que me va a usar a mí. No es que yo ni tengo talento, yo no predico, yo no le hablo a nadie, yo no canto. No nos vemos como esa persona que Dios puede usar. Y posiblemente porque
también hemos vivido una cantidad de situaciones, como decía ahora, que nos han llevado a perder el ánimo de servirle a Dios. Incluso a creer que el propósito de Dios ya no va a ser en nosotros, ya no se va a cumplir. Porque hemos fallado tantas veces y hemos fracasado en lo que emprendemos, que se llega a pensar de esa manera. Y ni siquiera uno mismo no cree en uno. No, Dios que deba fijar en mí para que yo sea el que vaya a predicar, no. Por eso cuando Dios le dice a Gedeón, con tu fuerza salvarás a Israel, Gedeón como que se extraña y, no, esto no es posible. Si yo vengo de una familia pobre, soy el menor de mi casa, ¿con qué voy a salvar a Israel? O sea, él está diciendo, no tengo la capacidad, no tengo cualidades, no hay características en mí para yo cumplir con esa misión. Porque Gedeón ya no estaba esperando nada más. Ya su esperanza se había acabado. 7 años viviendo la misma situación. Él ya no esperaba nada más. Se habían resignado a vivir en esa condición. Como hay mucha gente resignada a vivir en la condición en la que viene viviendo. Porque ya no esperan nada más. Ya no están esperando que acontezca nada con sus vidas. Ya no hay esperanza. Ellos creen que sus sueños ya se fueron a la basura, ya se fueron al piso, ya no hay nada que rescatar de allí. Pero yo quiero decirte en esta noche que Dios no ha terminado contigo aún. Y ese que no creía tener cualidades, tener capacidades, Dios hizo un líder de él. Repito, Romanos 4:17, Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Y cuando Dios llamó a Gedeón varón esforzado y valiente, era porque en eso lo iba a convertir, en un varón esforzado y valiente. Y aunque el principio de Gedeón fue el de un hombre temeroso, de un hombre tal vez que no creyó al llamado de Dios inicialmente, pero Dios hizo de él lo que había estipulado hacer, cumplió su propósito en él. Por eso quiero decirte que no importa la condición en la que vengas viviendo, la situación por la que estés atravesando, Dios no ha terminado contigo todavía, todavía estás en el proceso de Dios, todavía estás en la lista de Dios. No importa si has fracasado en la vida, no importa si crees que tus sueños ya no se pueden hacer realidad, pero en esta noche hay una palabra de Dios para ti que dice que Dios no ha terminado contigo, todavía estás en el proceso de Dios, todavía estás en el proyecto de Dios. Puede que no te veas con las capacidades, con las cualidades, con las características que se requieren para cumplir con determinada misión, pero para Dios eso no es un problema, porque Dios llamó a los que no eran líderes, llamó a los que no se tenían en cuenta y los hizo líderes, los hizo reyes, los hizo sacerdotes, según el propósito que Dios tenía para con cada uno de ellos. Puede que en esta noche no te estés viendo como ese jovencito que va a ir a predicarle a esa persona que está necesitando escuchar el llamado de Dios. Puede que en esta noche no te estés ese cantor que a través de expande el mensaje de la palabra de Dios. Puede que no te veas así en este momento, por lo que ha venido aconteciendo en tu vida. Tal vez perdiste la esperanza, perdiste el ánimo de seguir. Pero Dios no ha terminado contigo. Y ese muchachito, en el que muchos no creían, en el que muchos no ponían su esperanza porque no representaba algo que diera esperanzas. No era un hombre capacitado. Porque solemos pensar así los seres humanos. Por ejemplo, es algo difícil que ocurra, pero voy a tomar este ejemplo. Si alguien se
se pusiera como candidato a la presidencia de este país, de Colombia, pero todo el mundo conoce que él nunca fue a una universidad, que nunca estudió, que ni siquiera hizo el bachillerato, ¿quién va a poner las esperanzas en él? Nadie va a decir este va a ser el hombre que va a cambiar la historia de este país, porque no cuenta con características, no se ve nada en él que uno pueda decir, este es el hombre que estábamos esperando. Y eso era lo que pasaba. Y es así como muchos nos ven. ¿Qué se podrá esperar de ese muchacho, de esa muchachita, de ese jovencito, de esa señora, de ese señor? ¿Qué se puede esperar? Así es como muchos nos ven. Pero Dios ve las cosas que el hombre no ve. Por eso David fue rechazado. David no era tenido en cuenta. Pero Dios estaba viendo lo que el hombre no veía. Dios estaba viendo lo que el hombre no veía. Y quiero decirte que en esta noche Dios sigue viendo lo que el hombre no ve, lo que las personas no vemos. Dios lo sigue viendo. Dios no ha terminado contigo. No importa si has fracasado, si has fallado. Posiblemente hasta ya estés frustrado en tus sueños. Pero Dios no ha terminado contigo. El libro de de Josué capítulo 2, narra una historia. Una mujer que tal vez nadie pudiera poner su esperanza en ella, porque su reputación no le ayudaba. No gozaba de buen nombre. Y estoy hablando de Rahab. Aunque la Biblia no habla mucho de Rahab, deja ver ciertas cosas que nos enseñan. Y en esta noche yo voy a hacer un paralelo de dos situaciones. Y usted se va a dar de cuenta. Rahab dice en la Biblia que era una ramera. Y de pronto, si alguien no entiende el término, se traduce a prostituta en nuestro tiempo. A eso se dedicaba Rahab. Era una ramera. No gozaba de buen nombre en el pueblo. ¿Quién pondría su esperanza en Rahab? Pero Dios a Rahab la tenía con un propósito. ¿Qué podría decir uno de una persona en esa condición? No dirá uno, y me disculpa el término, no, esa muchacha, esa señora se tiró la vida. Dirá uno. Si uno no ve ya que rescatar de ahí una persona que vive en esa condición, y aunque muchas veces desconocemos las razones por las cuales están en esa condición, pero así de manera superficial diría uno eso. Se tiró la vida. ¿Quién va a poner su esperanza en ella? Porque no, ese tipo de personas no son bien vistas. Pero Dios sí estaba viendo incluir en su propósito a una ramera. Porque es que Dios hace cosas extraordinarias. Dios toma a las personas que nadie tiene en cuenta. Si a usted lo llaman para que lidere un proyecto especial, algo muy grande, seguro que usted se busca a los mejores, a los más capacitados, a los más estudiados, a los más experimentados. Uno no busca personas en las que uno no vea características. Por eso este tipo de personas no clasifican aquí según la vista humana.
Pero pasa algo, que a este tipo de personas es que Dios llama. Raal la ramera estaba en el propósito de Dios. Parecía ser que su vida ya estaba determinada a lo que se dedicaba y no había nada que rescatar de allí. Pero fue una persona que Dios usó para cumplir su propósito. Y el paralelo que quería hacer, voy a hacer mención de Números capítulo 13. Yo sé que algunos conocen este pasaje, cuando Moisés envía a los 12 espías a Jericó a reconocer la tierra. Alguna vez predicando esto decía que en esos 12 que habían sido escogidos, porque si mal no recuerdo, eran 106.550 aptos para esa misión. Pero de ese número, 106.550, se escogieron 12, sobre los cuales había una responsabilidad muy grande, porque según la noticia que ellos trajeran de allá, el pueblo o se animaba o se desanimaba. Y si el pueblo se animaba a entrar a Jericó, a conquistar a Jericó, pues no iba a haber nada que los pudiera parar. Pero si el pueblo se desanimaba, pues lógicamente no iban a querer ir. Y conocemos qué pasó con esta historia. Fueron los 12, reconocieron la tierra, dieron la responsabilidad en ellos. Y el mensaje que trajeron al pueblo no fue alentador, de tal manera que el pueblo desfalleció en su ánimo. El pueblo dijo, no vamos a poder. Porque es que ahí está la importancia del mensaje. El mensaje que ellos trajeron no fue alentador. No, allá hay gigantes, tienen una ciudad murallada. Nosotros no podemos entrar allá, no podemos conquistar esa tierra. Eso fue lo que dijeron. Así como usted ve muchas de las situaciones que le toca vivir. Usted dice que no puedo, este obstáculo, hay este otro, esta situación, esta otra. No, yo no puedo en esa situación. Yo no puedo sobrepasar ese obstáculo. Así que hasta aquí llegué yo. Muchas veces eso es lo que escuchamos decir de las personas. Y aunque se les anima, no, pero hágale, póngale esfuerzo, póngale empeño. No, pero es que ya lo he intentado y no puedo. Yo no voy a gastar más mi tiempo. No voy a poner más mi esfuerzo allí. Son respuestas que comúnmente escuchamos de personas. Porque se han frustrado ya de fracasar. Porque es que es complejo, como lo decía ahora en la introducción de este mensaje. Usted poner su esfuerzo, su empeño en algo de lo que usted está esperando recibir fruto, pero al final no recibe nada. Así que finalmente se llega a la conclusión de que no tiene sentido seguirle luchando a algo que no se recibe nada de allí. Es lo que se piensa, porque ya se da todo por perdido, ya uno no pone esperanzas allí. Así que el mensaje que trajeron los 2 espías, bueno, 10 de ellos, porque 2 de ellos tenían un pensamiento diferente. Habían 2 que decían que sí podían y animaban al pueblo a ir. Pero el mensaje de los 10 fue más convincente para el pueblo. De tal manera que el pueblo se desanimó. Entonces vea el mensaje que trajeron los espías. Un mensaje de desaliento que llevó al pueblo al desánimo, a tal punto de creer que hasta ahí habían llegado. Porque si querían continuar su camino, tenían que conquistar esa tierra, Jericó. Y era verdad lo que ellos decían, allá habían gigantes y también era una ciudad amurallada. Porque es que
No escondemos la realidad de las cosas. Hay situaciones complejas en la vida. Eso no lo estamos desmintiendo. Hay situaciones complejas. A tal punto que se llega a creer que hasta ahí llegó uno, que ya no se puede seguir. Porque se ha intentado incluso en repetidas ocasiones y siempre se fracasa. Se llega a pensar de que ya no se puede seguir. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Con el mensaje. Eso fue lo que los influenció a desfallecer en su ánimo, a perder toda esperanza, a no querer poner empeño, a no querer hacer un esfuerzo por conquistar la tierra. Fue el mensaje que trajeron los espías. Pero vea el mensaje de Rahab. En el capítulo 2 de Josué, después, más adelante, Josué, cuando ya está al mando del pueblo de Israel, cuando ya está liderando, Josué también envía 2 espías a la misma tierra, a Jericó, los cuales llegaron a la casa de Rahab. Y explicaba ahora que Rahab era una ramera, una prostituta. ¿Quién espera, quién pone su esperanza en una ramera? Pareciera ser lo que decía ahora, que se tiró la vida. No es usual que alguien ponga sus esperanzas en una ramera. Pero vea que el mensaje que no dieron los espías que habían enviado, Dios usó a Rahab para que lo diera. De pronto nadie estaba esperando el mensaje de boca de Rahab, pero en la boca de Rahab fue que Dios lo puso. Puede que nadie esté esperando algo valioso de ti, algo que se pueda rescatar, algo que se pueda tomar en cuenta. Puede ser así, que nadie esté esperando. ¿Quién estaba esperando el mensaje de una ramera? Nadie. Pero Dios en la boca de ella fue que lo puso. Y me llama la atención que allá en el libro de los Hebreos capítulo 11, donde, como muchos lo han bautizado, los héroes de la fe, allá aparece Rahab. Leas ese capítulo y ahí está, la ramera de la que nadie esperaba nada, la que parecía que había echado su vida a perder. Allá aparece en el capítulo de los héroes de la fe. Santiago también hace mención de ella en su libro. Su nombre quedó registrado en la Biblia. Esa que parecía que ya había echado su vida a perder, que no había nada que rescatar de allí. Dios la usó de tal manera que su nombre todavía se menciona hoy entre nosotros. Porque Dios no había terminado con ella todavía. Rahab influenció para la salvación de su familia. Tú puedes influenciar para la salvación de los tuyos, para la salvación de tu casa, de tus padres, de tus hermanos, de amigos, de primos, de familiares, que tal vez no están esperando el mensaje de ti, porque no ven nada que rescatar en ti. Tal vez muchos dicen, ese muchacho echó su vida a perder. ¿Qué se puede esperar de él? Ya no hay esperanzas. Pero Dios no ha terminado contigo. Así que el mensaje que muchos están esperando, y aunque no lo están esperando de ti, puede ser en tu boca que Dios lo ponga. El mensaje de salvación para aquellos que están perdidos, pero que no consideran que en ti haya algo que rescatar. Porque cuando los espías llegaron allá, el mensaje que Rahab les dio fue un mensaje de aliento. Un mensaje de esperanza. Lo que Rahab les dice es, aquí todo el mundo está asustado, porque ya sabemos
que ustedes vienen para acá. Y también hemos oído cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto y han venido derrotando a todos esos reyes y a todos esos pueblos a su paso. Así que aquí todo el mundo está asustado. ¿Usted se imagina cuando esos espías llegaron con esa noticia ya al pueblo? Es un mensaje que anima. El mensaje que no habían hecho los escogidos. Los 12 elegidos. El mensaje que no habían dado. El mensaje se esperaba era de parte de esos 12. De eso era que el pueblo estaba esperando un mensaje de aliento, pero no lo dieron. Pero también hubo alguien de quien no se estaba esperando nada, en quien nadie ponía sus esperanzas, en quien parecía que su vida se había echado a perder ya, que no había nada que rescatar. Pero allí fue donde Dios puso el mensaje de aliento, un mensaje que anunciaba salvación, un mensaje que anunciaba la conquista y daba cumplimiento a la promesa de Dios. No estaban esperando el mensaje de una ramera. Y con eso, Rahab se salvó ella y salvó a su familia. Tal vez no estén esperando nada de nosotros, porque seguramente no se ven cualidades, no se ven capacidades. Seguramente no ven en nosotros las características de un líder, de un predicador, de alguien que pueda traer algo bueno. Pero Dios no ha terminado con nosotros todavía. Todavía seguimos en el propósito de Dios. Todavía seguimos en la lista de Dios. Y aunque parezca que ya estamos sin esperanza, aunque parezca que ya todo ha terminado para nosotros, que no hay nada que hacer, que no hay nada que rescatar, pues Dios no ha terminado aún con nosotros. Y todavía en nosotros se puede escuchar ese mensaje, que aunque la gente no lo espera de nosotros, es el mensaje que trae esperanza, es el mensaje que trae salvación de parte de Dios. Rahab influenció para la salvación de su casa. Nosotros podemos influenciar en esta noche. Si entendemos este mensaje, puede que no nos haya ido como queríamos, como esperábamos que salieran las cosas. Puede que hayamos fracasado en muchas cosas. Incluso puede que seamos la vergüenza. Porque tal vez eso era lo que representaba Rahab en el pueblo. Porque yo todavía no he visto a nadie que se sienta orgulloso de ser una ramera. O algún hijo que diga, yo me siento orgulloso de que mi mamá es una ramera. No he visto el primero. Más bien causas vergüenza. Y en muchas ocasiones estamos así, avergonzados delante de Dios porque hemos fallado en una multiplicidad de ocasiones. Muchas veces hemos fallado. Y puede que ya estemos hasta avergonzados. Pero Dios no ha terminado contigo aún. Todavía sigues en el propósito de Dios. Y por último, quiero hablar de otro personaje que también aparece en Hebreos capítulo 11. Jefté. Capítulo 11 y capítulo 10, 11 del libro de los jueces. El pueblo de Israel también venía padeciendo a causa de su pecado por mano de los filisteos. Venía padeciendo, venía subyugado. Y escúcheme bien, por favor. Jefté había sido una persona, incluso también era hijo de una ramera.
por lo cual fue despreciado de sus hermanos, los hijos de su padre, y lo echaron de la casa. Había sido despreciado. Pero fue la persona que Dios usó para darle libertad al pueblo. Puede que alguien que en esta noche me esté escuchando o que va a escuchar este mensaje se haya sentido así despreciado, incluso por su misma familia. No consideraban nada en él. Incluso a muchos les llaman la oveja negra de la familia. Y se piensa de ese tipo de personas como el de la familia que nunca sirvió para nada, el que no fue útil. Y por lo mismo, sus esperanzas no están puestas en él. La familia no pone sus esperanzas en él. Este es el que nos va a sacar adelante. Ese no es el pensamiento que tienen de ese tipo de personas. Lo que se piensa de ese tipo de personas es que echen su vida a perder por ahí, que se conviertan en un vicioso o en un ladrón o qué sé yo. Pero las esperanzas de la familia no están puestas en ese, porque lo consideran como el que nunca sirvió. Es la vergüenza de la familia, la oveja negra. Jefté era considerado para ellos una vergüenza, para su familia, para sus hermanos. Y lo sacaron de la casa. Y él se fue a vivir a otra ciudad. Pero Dios lo tenía en su propósito. Aunque su familia lo había despreciado, Dios lo tenía en su propósito. Así que cuando el pueblo de Israel se halló en aflicción a causa del yugo de los filisteos, se fueron a llamar a Jefté, que para ese entonces vivía en otra ciudad. Y ese que había sido despreciado, incluso él les dice: y ustedes no fueron los que me echaron, pues, ¿por qué me llaman ahora? Ese que había sido menospreciado, ese que era la vergüenza, ese fue el que Dios usó para darle libertad al pueblo. Yo no sé en cuántas cosas has fracasado, en cuántos proyectos, en cuántas cosas que has emprendido. Incluso muchos consideran ya su vida cristiana fracasada por las múltiples fallas, por los múltiples errores, porque incluso ya se siente vergüenza presentarse delante de Dios porque le hemos fallado muchas veces. Pero Dios no ha terminado contigo aún. Es cierto, hemos fallado. No hemos sido los mejores. Hemos tenido debilidades. Y tal vez muchos no pongan su esperanza en nosotros porque eso es lo que ven en nosotros. No hay algo que rescatar allí. Tal vez no hayan capacidades. Pero aquí hay algo que rescatar. Y es que todavía estamos en el propósito de Dios. Por eso no importa si has fracasado. Por eso no importa si ni siquiera ya tienes esperanza. Si ya ves tus sueños truncados. Que ya no hay nada que rescatar. Que ya no hay nada que hacer. Dios no ha terminado contigo en esta noche. Todavía sigues en el propósito de Dios. Por eso este mensaje es para ti. Tú eres esa persona con la que Dios está contando para cumplir su propósito, para llevar su mensaje a otros. Así como los tres pasajes que hemos visto en esta noche. Gedeón
Rahab y Jefté no eran considerados dentro de sus familias, dentro de su casa, dentro de su pueblo. No se esperaba nada de ellos. Y tal vez eran la vergüenza del pueblo, de su casa. Pero Dios los tenía en su propósito porque aún no había terminado con ello. Y aunque parecía que no había nada más que hacer, que ya todo estaba perdido, que ya todo se había echado a la ruina, fueron los que Dios usó para cumplir su propósito. Así que en esta noche, tú sigues en el propósito de Dios. Dios todavía está contando contigo, todavía estás en la lista, en el propósito de Dios. Y aunque parezca que no hay nada que rescatar, que ya no hay nada que hacer, Dios no ha terminado contigo. Así que esfuérzate, toma ánimo en esta noche, porque sigues en el propósito de Dios. Dios va a poner su palabra en tu boca, porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje de ti. Tal vez no lo estaban esperando de ti. No estaban esperando el mensaje de Rahab. Pero los que no hicieron los llamados, los que habían sido llamados, los 12 espías, lo hizo Rahab, aunque no había sido llamada, aunque no había sido tenido en cuenta para eso. Pareciera ser que Rahab no estaba metida en el plan de salvación, porque la idea era acabar con todo el pueblo de Jericó. Pero aunque no la tenían metida, ella se metió. Y no se metió sola, se metió con su familia. Así que hay un gran desafío para nosotros en esta noche. Yo siempre digo, la palabra de Dios nos confronta. Es como un espejo donde nos vemos y vemos nuestra situación. Y en esta noche debemos decidir. O seguimos siendo lo que hemos venido siendo. Así como nos ven todos. O nos convertimos en lo que estamos llamados a ser. Porque el propósito de Dios aún sigue con nosotros. Así que aunque parezca que todo está perdido en tu vida, que ya todo se fue a la basura, que ya todo está en las ruinas, aún de las ruinas se puede resurgir. Y creo que en esta misma semana predicaba un tema levantando las ruinas, porque aún de las ruinas se puede levantar. En Dios todo es posible, aún lo que ya se cree perdido, aún en lo que no hay esperanza, en Dios todo es posible. Así que en el nombre de Jesús, levántate, toma fuerzas y sigue adelante, porque Dios no ha terminado contigo. Yo quiero hacer una oración en esta noche para terminar. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas, porque aunque yo no conozca lo que has venido viviendo, lo que te ha venido aconteciendo, Dios sí lo sabe. Y por eso habla nuestro corazón. Así que no importa la situación por la que estés viviendo, Dios puede hacer algo en tu vida en esta noche. Depende de ti si quieres, pero el propósito de Dios está dado para ti. Así que ahí donde estás, inclina tu cabeza y habla con Dios en esta noche. Cuéntale esas cosas que te han venido pasando, que te han llevado al desánimo, te han llevado a desfallecer, a perder la esperanza. Porque es verdad, las cosas a veces no salen como queremos. Y aunque nos esforzamos, parece que no valiera de nada nuestro esfuerzo. Porque las cosas siguen igual o aún peor. Pero lo que nosotros no hemos podido hacer, Dios lo puede hacer. Eso con lo que hemos venido luchando y que hemos fracasado en cada intento que hacemos.
Dios puede cambiar nuestra historia hoy. Solo es que pongas tu confianza en Jesús, que creas plenamente en Él, y Dios puede transformar tu situación, porque aún sigues en el propósito de Dios. Bendito Jesús, Salvador nuestro. Dios Todopoderoso, delante de ti estamos, Señor, delante de tu presencia. Agradezco en esta noche tu palabra, oh Dios, el haber traído tu palabra a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor Jesús. Este mensaje de esperanza, este mensaje de aliento, oh Dios. Yo te ruego, seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. En cada corazón, en esa vida necesitada de ti, Señor Jesús. Yo te ruego que seas tú edificando nuestras vidas a través de este mensaje. Que seas tú, Señor, restaurando esa vida, trayendo esperanza a aquel que había creído perderlo todo. Seas tú restaurándole en esta noche en el nombre de Jesús. Seas tú levantándole de la condición en la que se encuentra, oh Dios. Yo te ruego, Señor, manifiesta tu gracia y tu misericordia en esta noche, oh Dios. Yo te ruego, Señor Jesús, en tu santo nombre, oh Dios, obra maravillas, obra prodigios, obra milagros en esta noche, Señor Jesús. En tu santo nombre hay todo poder. En tu santo nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh Santo Silamativa. Oh Dios Santo, en tu santo nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradeciendo a Dios por esta palabra que ha traído a nuestra vida en esta noche. También agradeciendo a ustedes que han sacado un rato de su tiempo para escuchar el mensaje que Dios tenía para nosotros. Así que si Dios no ha venido por su iglesia, en una próxima oportunidad seguiremos predicando la palabra de Dios. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión.